Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer siempre estar en foros donde se hable de internacionalización, porque si algo nos gusta en las empresas de transporte es precisamente contactar con vosotros en foros de este tipo para hablar precisamente de las herramientas que os podemos aportar para ese proceso de internacionalización. Trabajo, como han comentado y como me han presentado, en la pata de DHL, que es la pata Express. Nosotros, nuestro core de negocio es el internacional aéreo, puerta a puerta, y también tenemos un servicio terrestre Europa. Y prácticamente lo que hacemos para ejecutar nuestro trabajo del día a día es hablarnos con las aduanas. Entonces, tenemos un departamento de aduanas muy grande también para esto. Entonces, todo lo que se está comentando hoy aquí realmente es nuestro día a día, los cambios arancelarios, las restricciones, esta vuelta al proteccionismo que estamos teniendo, es en lo que trabajamos. Pero hoy en concreto, aunque podría tirarme horas y horas hablando de transporte internacional, vengo a hablaros de un proyecto nuevo que acabamos de lanzar dentro de DHL, vinculado a la exportación de vino dentro de la Unión Europea. Se trata de una solución para las bodegas españolas, que, como bien se ha comentado aquí también, son empresas pequeñas, empresas familiares sin estructura, que necesitan soluciones bueno, pues que les permita crecer y expandirse. Y esto es un poco lo que os voy a contar. ¿Cómo está el mercado ahora mismo del vino? El vino para nosotros en España, de hecho, es parte de nuestra cultura, es nuestra seña de identidad. El 60% de la producción del vino se produce en Europa, de hecho, concretamente en 3 países que sabréis, que es Italia, Francia y España. En millones de hectolitros es España el tercero. Pero es que además no solamente se produce más del 60% en Europa, es que también se consume un 58% también en el mismo continente, con lo cual no solamente somos productores, sino también somos consumidores. El principal país que compra, obviamente, Alemania. El 70% además de las exportaciones mundiales de vino se producen también dentro de lo que es la Unión Europea, son movimientos intracomunitarios. Tenemos 341.000 bodegas ahora mismo en estos 3 países principales productores, España, Italia y Francia. Y además, el vino, que se ha convertido no solamente en un producto, sino en una experiencia, en una parte más de sentir nuestra cultura, genera ya en España 2,98 millones de euros en enoturismo. Y encima también hay que añadir que el comprador particular de vino tiene un ticket medio de compra de 185 euros. No está nada mal para un e-commerce. Tenemos además 7,7 billones de euros ahora mismo en el mercado de las bebidas alcohólicas. Y los canales B2C o D2C ahora mismo están contribuyendo ya entre el 30 y el 65%. Esto quiere decir que esto está migrando de un canal tradicional de distribución a cada vez más un canal online. Y es cierto que las bodegas españolas todavía no son las más digitalizadas del mundo, pero bueno, en ello estamos, a ver cómo les podemos ayudar. Dentro de esta oportunidad del mercado, y sin enrollarme mucho en temas de cifras, como os decía, Francia, Italia y España, principales productores con esos millones de hectolitros que tenemos, y también el consumo per cápita de vino también se lidera dentro de la Unión Europea. Nuestros vecinos portugueses son los que más vino beben per cápita. Añadir a todo esto que el comercio electrónico además sigue creciendo. Es cierto que los años de la pandemia lo dispararon y que hemos vuelto a niveles prepandemia, pero sigue teniendo una previsión de crecimiento bastante halagüeña para los próximos años. La compra online en el mercado global de las bebidas también sigue una tendencia creciente. Es cierto que no tanto en el vino, es más en general en el mundo de la bebida. El vino es cierto que no está creciendo a ese mismo ritmo, la venta online que se pueda generar, pero bueno, creemos que con una solución adecuada podemos ayudar a las bodegas españolas a incrementarlo. Y viendo todo esto y viendo este mercado y viendo bueno, pues lo que representa para España la cultura del vino, en DHL hemos empujado… Sí, no se me oye, ¿no?
En DHL hemos empujado un proyecto liderado por los 3 países principales, Francia, Italia y España, para buscar una solución de transporte intracomunitario que ayude a las empresas en esta labor. ¿Y por qué creemos que las bodegas tienen que empezar a vender y hacerlo online y hacerlo directamente al consumidor final, además de sus propios canales de venta B2B que ya puedan tener? Bueno, pues básicamente esta gráfica, este dibujo lo dice todo. Cuando utilizamos mediadores, intermediadores, al final el margen que nos queda del precio de la botella, en el canal tradicional, como veis la botella, el margen que nos queda es de entre un 15 y un 35% sobre el precio de venta. Cuando podemos hacer una venta directa a consumidor final, nos estamos saltando bastantes canales de intermediación, con lo cual el margen que nos queda por el precio de venta de la botella es de entre un 50 y un 70%, porque al coste de producción que le vamos a tener en cualquiera de los 2 canales, siempre el mismo, solamente vamos a tener que añadir 2 partidas. Una, la parte de liquidación de impuestos y 2, el transporte. Pero en el caso de la Unión Europea hay un hándicap fundamental y ya me voy directamente a los desafíos y riesgos. Hay un hándicap particular porque estamos hablando de productos que están gravados por los impuestos especiales. Y si bien el IVA tiene una solución fácil y factible, la liquidación de impuestos que podamos tener que realizar en cualquiera de los países comunitarios a través de la ventanilla única, la liquidación del impuesto especial no la tiene. Con lo cual, cada una de las ventas que realizamos en un país de la Unión Europea tiene que liquidar un impuesto especial, ¿vale? Hablando siempre de bebidas alcohólicas. Además de esto, si entregamos a particulares, tenemos el hándicap de que nunca esa mercancía pueda acabar en manos de menores y nos encontremos con una multa, ¿vale? Esta situación, al final, lo que requiere para la bodega, si quiere meterse en este negocio, es, pues primero, experiencia en el proceso de internacionalización, en conocer cuáles son los aranceles, en este caso no hay arancel, pero sí impuestos en el país de destino, cómo se gravan, cómo los tengo que declarar. Al final es una inversión en recursos, es una inversión en tiempo. En muchas de estas haciendas de estos países te piden avales bancarios para poder operar y poder empezar a liquidar impuestos en tu nombre allí, lo cual requiere un desembolso económico importante y, en definitiva, pues aparte de los costes, una estructura que te pueda permitir esto. Y además sin saber el retorno que vas a tener, porque estamos hablando de un negocio con un mercado tradicional a través de distribuidores que va bien, se vende la mercancía, hay poco excedente que se quede, es cierto que cada vez más, pero como lo vendo todo, ¿para qué voy a abrir el canal online? ¿Es que le voy a quitar el negocio a mi distribuidor? Estas preguntas se las hacían los Inditex de hace 20 años. Si yo tengo ya mis tiendas, ¿por qué voy a abrir un canal online? Inditex llegó a tener más venta online algunos años que la venta offline y llegó a plantearse el cierre de tiendas. ¿Por qué no un equilibrio? Y la bodega española debe de empezar a plantearse el ir directamente al consumidor final, sobre todo algunas que ya tienen un renombre reconocido a nivel internacional y que cuando tú vas al restaurante y te tomas un vino y llegas a tu casa y te ha gustado, lo primero que buscas es en la web de ese vino. Oye, ¿dónde compro esto? Si no tienes esa oportunidad de ofrecerlo en tu web, la venta la has perdido. Si la bodega no se mete en esto y decide vender, pero no liquidar impuestos, ¿qué le puede ocurrir? Pues multas, riesgos legales con otros países, que puedas recibir prohibiciones a trabajar con países por no haber liquidado tus impuestos y, sobre todo, y lo más importante, por lo menos para mí, la reputación. ¿Cómo daña esto a tu marca? Una barbaridad. Vamos, por eso la inmensa mayoría de las bodegas españolas que no tienen estructura para abrir este canal online directamente no lo están haciendo. Todo eso lo hemos metido en una coctelera. Al final DHL es una empresa de transporte y es una empresa solidaria en la mercancía que mueve, con una responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, si lo que movemos no tenemos las garantías de que va a cumplir con la legislación, y en este caso en materia fiscal, no lo movemos.
Dejamos de mover envíos de vino B2C, de bebidas alcohólicas B2C en la Unión Europea por no tener esas garantías. Eso lo hicimos hace unos años. Y lo que hemos trabajado en los 2 últimos años es en montar una solución para que todas las bodegas lo puedan hacer. Y además se trata de una solución que combina ambas cosas. Por un lado, una oferta de transporte, como veis no se ha hablado todavía de a lo que nos dedicamos, pero bueno, es al transporte, una oferta de transporte, somos una empresa ya bastante reconocida, con una cuota de mercado en España de más del 52% en internacionalización, con lo cual tenemos nuestra oferta de transporte estándar, la de siempre, tanto en terrestre como en aéreo, se puede mover esta mercancía con un servicio puerta a puerta a tu cliente final, con una trazabilidad y con una operativa además montada especial porque vamos a mover bebidas alcohólicas y vamos a garantizar de que quien recibe esas bebidas alcohólicas no sean menores de edad. Toda esta operativa está por debajo, el cliente por supuesto para él es transparente, pero ya la tenemos en marcha. Y hemos buscado en el mercado una empresa, se lanzó un tender, hemos tenido que cotejar varias opciones, que es un representante fiscal que nos ofrece una solución plug and play, que es una puesta en marcha de hoy para mañana en un momento, para poder mover esas bebidas alcohólicas liquidando impuestos. Esta empresa lo que hace es con esa información del envío, de la venta, liquida los impuestos en nombre de la bodega. Además, esto le permite a la bodega dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es al desarrollo de su producto. No invierte en recursos porque esta empresa le hace todo ese trabajo y lo manda como un repositorio para que lo tenga. Y todo esto a través de una plataforma única, con unas claves, es una plataforma online, no requiere integraciones API, no requiere inversión tecnológica, solo requiere aperturar la web a este mercado, ¿vale? Sería simplemente la web adaptarla a la venta dentro de Europa. Esta plataforma, Plug and Play, lo que permite además es que generes la etiqueta del envío. Esta empresa de representación fiscal va a tomar esos datos que tú estás incluyendo en la generación de la etiqueta para hacer la liquidación impositiva en el país de destino en tu nombre y te va a reportar la confirmación de esa liquidación impositiva y te va a generar un repositorio. Además, teniendo en cuenta que las bodegas españolas son pequeñitas, con pocos recursos, hacen una labor de asesoramiento inicial, pues explicarte cuál es el IVA de cada uno de los países para que lo publiques en tu web, cuáles son los impuestos especiales, cómo se graban en cada uno de los países donde vas a hacer envíos. Por ejemplo, el vino tranquilo en Alemania está exento, pero la declaración la tienes que presentar. La declaración la tienes que hacer siempre. Ese tipo de información lo dan ellos asesorando a las bodegas para que tengan claro a dónde dirigirse y cómo arrancar. Todo esto se hace con una inversión mínima. Cada cliente que entre son 500 euros, un coste fee para que le den de alta en cada uno de los diferentes países y luego es un coste transaccional por cada una de las transacciones. Y un coste de financiero y demás. Es decir, en función del número de botellas que muevas en un envío B2C, la liquidación impositiva, lo que es la gestión de esa liquidación impositiva, será menor. ¿Vale? A todo esto, obviamente, pues el IVA aparte, el transporte aparte, estos costes solo de gestión fiscal. Lo que pretendemos con esto, y es la solución un poco que queremos ofrecer, es que la bodega se digitalice cada vez más, que pueda abrir esas puertas a mercados europeos y llegar al particular. Cada vez más los particulares demandan este tipo de productos a través de las webs. Y si no lo hace la bodega directamente, lo tendrá que hacer a través de distribuidores o de marketplaces. Eso le va a generar al final un coste de intermediación y por lo tanto un menor margen. Esto lo que permite es incrementar el margen de maniobra en la venta.